Hola, mi nombre es Viviana Ruiz, yo soy médico general de formación y tengo la maestría y doctorado en inmunología. Y el día de hoy pues les vengo a hablar de unas células que para mí son muy interesantes, que son los linfocitos innatos. Em, Necesitamos empezar a ponernos en contexto, ¿no? La respuesta inmune innata es aquella que se va a despertar cuando hay transgresión de las barreras constitutivas. Esta respuesta inmune innata tiene componentes solubles que despiertan al sistema inmunológico y tiene componentes celulares que en realidad se pueden agrupar como si fueran únicamente los mielocitos, aunque vamos a ver que eso no es así. En el caso de la respuesta inmune innata, las moléculas que se reconocen son patrones moleculares asociados a patógeno y patrones moleculares asociados a daño. Una vez que se presenta la respuesta inmune innata, lo que sigue es la presentación el procesamiento de aquello que fue reconocido y será presentado en el contexto del MHC o complejo mayor de histocompatibilidad sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno. Esta presentación se realiza en los órganos linfoides secundarios, en donde radican las dos células representativas de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Estas dos células poseen en su superficie receptores de reconocimiento de antígeno, es decir, el TCR o receptor de célula T o el BCR o receptor de célula B. Estas moléculas pueden reconocer antígeno, lo mismo que los anticuerpos, que son el componente soluble de la respuesta inmune adaptativa. En el caso de los linfocitos innatos, bueno, ellos, como su nombre lo indica, eh, pertenecen a la respuesta inmune innata. Si nosotros vemos el descubrimiento de los linfocitos, pues vamos a encontrar que desde 1959 se encontró la morfología linfocitaria. Estas son células que tienen 90% citoplasma, digo 90% núcleo, 10% citoplasma. Y bueno, los estudios han permitido que descubramos que en realidad no era solo un tipo de linfocito, sino eran dos, los linfocitos T, los linfocitos B. En 1987, con los descubrimientos de Mossman y Kaufman, descubrimos que hay distintos tipos de linfocitos y bueno, hacia 2008 es cuando descubrimos a las células linfocitarias innatas, que en realidad fueron descritas como células NK. El estudio de estos componentes celulares nos dice, como habíamos visto, que la gran parte de las células de inmunidad innata van a ser los granulocitos o mielocitos y los de inmunidad adaptativa, los linfocitos. Sin embargo, existen linfocitos que tienen variaciones en su receptor de reconocimiento de antígeno y estas variaciones van a servir para identificar cierto tipo de moléculas como fosfoantígenos en el caso de los linfocitos T gamma delta o de lípidos en el caso de las NK3. Sin embargo, las ILCs no reconocen antígeno. Esto es lo que les hace o hace que se les llame células linfocitarias innatas. Al no reconocer antígeno y al depender del ambiente y de los patrones moleculares asociados a patógeno, son ubicadas dentro de la inmunidad innata. Si nosotros recordamos para qué sirve la inmunidad innata, bueno, para contener al patógeno y sobre todo van a ser las primeras células en la línea de defensa que van a estar agrediendo a ese organismo. Sin embargo, esta activación de la respuesta inmunitaria va a ser muy importante porque una de esas células, las células presentadoras de antígeno y sobre todo la célula dendrítica, va a migrar a los órganos linfoides secundarios a realizar una activación de linfocitos T. En la activación del linfocito T, cualquier célula presentadora de antígeno, recuerdo, en especial las células dendríticas, van a presentar el antígeno en contexto de MHC1 y eso será la primera señal. Y como hemos visto en los otros capítulos, bueno, pues esa primera señal debe de ser acompañada por moléculas coestimuladoras. Y las moléculas coestimuladoras, a su vez, deben de ser acompañadas por un perfil de citocinas. Ese perfil de citocinas va a permitir, bueno, estas tres señales, perdón, van a permitir la expansión clonal. Esa expansión clonal no es otra cosa más que la proliferación de un tipo de linfocito específico contra el antígeno y a esa expansión clonal va a seguir la diferenciación, que para esta sí es importante ese perfil de citocinas. Una vez que estas células
producen sus citocinas en el caso de los T cooperadores, bueno, la inmunidad innata se va a potenciar, se va a eliminar el antígeno y es así como estas células, después de cumplir su función, van a morir para dejar a células del sistema inmune adaptativo, es decir, células de memoria. Dentro de esta lámina que acabamos de recordar, bueno, el proceso de polarización y diferenciación es el que más nos interesa en el caso de los linfocitos innatos. Nosotros vamos a ver que después de recibir 3 señales, este T-naive necesita recibir un perfil de citocinas y de acuerdo a las citocinas que se localizan en ese ambiente, vamos a generar distintas estirpes de linfocitos T, siendo 3 característicos. Las respuestas TH1, en donde el factor de transcripción que se produce es TIBET, y eso nos lleva a la producción de interferón gamma. El TH2, que lleva a la expresión de GATA3 y que esto nos lleva a la producción de interleucina 4, 5 y 13. Y el factor ROR gamma T, que está presente en las TH17 y que nos va a llevar a la producción de interleucina 17. Estos 3 perfiles son justamente los perfiles que nosotros estudiamos en inmunología y vamos a ver que de acuerdo a estos perfiles nosotros tenemos una variante de linfocitos innatos, es decir, células que expresan esos factores de transcripción y que van a estar asociados y produciendo ese perfil de citocina. Este estudio, bueno, cuando se estudiaron estas células, pues pudimos ubicar a 3 células distintas de acuerdo a esos 3 perfiles y se incluyen a las NKs, que las NKs ya habían sido muchísimo, antes habían sido muy estudiadas y que pues ahora las ponemos en homología a los TCD8, sería la variante citotóxica de estos linfocitos adaptativos. ¿Cómo es que surgen estas células? Bueno, si nosotros vemos el origen linfoide de estas células, vamos a ver que también provienen de médula ósea. Sin embargo, estas al expresar estas proteínas ID, ellas bloquean a las proteínas C. Las proteínas C son importantes en la transcripción de los receptores de superficie de estas otras estirpes de linfocitos que les acababa de comentar. Las células que van a reconocer antígeno y que necesitan editar a su receptor van a ir a hacerlo en el timo, ¿no? Y ahí recordamos los procesos de maduración tímica con la selección positiva, la selección negativa, los estadios dobles negativos, que en realidad en este estadio de N3 es donde se va a tener ya el compromiso de si van a ser linfocitos T convencionales o variantes que tengan otro tipo de receptor. Sin embargo, estas células, bueno, algunos progenitores que expresan estas proteínas que bloquean a las proteínas C, pues no pueden hacer estos receptores y por tanto van a llevar una diferenciación distinta. Y esta diferenciación va a ser dependiente sobre todo de citocinas. Y aquí la citocina más importante va a ser la interleucina 7 y su receptor, bueno, ese receptor se conoce como CD127. Entonces, nosotros vamos a ver que en esa diferenciación, pues vamos a tener, de acuerdo al ambiente, perfiles que tengan el factor TIBET como TH1, GATA3 como los TH2 o ROR gamma T como los TH17 y que van a ser los grupos ILC1, 2 y 3. Les recuerdo que las NK no son una variante copetadora de los linfocitos innatos, sino más bien citotóxica y bueno, no está de más recordar que dependen de la interleucina 15. Entonces, en resumen, cuando se dieron cuenta los investigadores que estos linfocitos no eran estos convencionales, bueno, pues empezaron a ubicarlos con marcadores de superficie, recordando que todas las células que vienen de médula ósea son CD45 positivas, y estas células lo son, recordando que son linaje negativo, porque no son ninguna de estas Ts y ninguna de las mieloides o de linfocitos B, y que son células CD127 positivas. Y es así como definimos a los linfocitos innatos. Los linfocitos innatos van a tener una función importante en la vida fetal. Al parecer ayudan a la formación del sistema inmunitario en los tejidos y sobre todo ayudan a la formación de órganos linfoides secundarios. Y bueno, conforme va la vida, se van a ir perdiendo en número en circulación, pero vamos a ver que el control en las mucosas pues va a ser importante. Incluso la alteración en las mucosas va a llevar a enfermedades.
Entonces, para empezar, pues las ILC son producidas en los órganos fetales en el segundo trimestre. Ya empezamos a ver o a observar distintos tipos de estas células, tanto en el pulmón, el vaso, el intestino y el hígado. Les decía, ayudando a la producción de nuevas células y sobre todo células del sistema inmunológico. En la edad adulta, realmente es que la distribución va a estar determinada por quimiosinas y aquí hay que recordar que las ILCs van a tener muchos receptores de quimiosinas, muchos de ellos van a estar participando en órganos linfoides, en la circulación, ¿no? Y bueno, ahora se sabe que en algunas condiciones inflamatorias las podemos observar, los progenitores los podemos observar saliendo de la médula hacia la circulación sanguínea y de esta circulación hacia los tejidos que lo requieran. Entonces, la distribución de los adultos pues va a ser muy diferente y de acuerdo al tipo de células va a seguir siendo diferente. Las más abundantes son las células NK y por eso habían sido altamente estudiadas. Sin embargo, en algunos tejidos como el colon, como las amígdalas o como la piel, pues hay otros tipos que están participando. Si nosotros vemos esas distribuciones anatómicas, vamos a poder observar que la distribución es importante para la función. Y vamos a ver que en las mucosas, por ejemplo, en la mucosa intestinal, en donde han sido más estudiadas tanto las ILC2 como las ILC3, observamos que estas participan en la vida fetal en la formación de placas de Peyer y en la vida adulta en el control y la tolerancia contra antígenos que provienen de la microbiota intestinal. Y estas células, dependiendo de esos ambientes, van a ayudar a la regulación del sistema y a la tolerancia de algunos antígenos que están en estos lugares. Eh, las células, las ILCs, en realidad, pues tienen mucha plasticidad. Ahora reconocemos que estos tres grupos, en realidad, pueden intercambiarse de acuerdo al ambiente, es decir, son células que al no tener un receptor, lo que están reconociendo, vamos a verlo un poco más adelante, van a ser el ambiente de citocinas y los patógenos. Y de acuerdo al ambiente de citocinas y patógenos, van a poder cambiar su perfil para hacer el perfil de citocinas necesario para combatir, en este caso, inflamaciones, ¿no? Y han sido descritos pues en muchas enfermedades que veremos más adelante. Esto plantea la posibilidad de que en el caso de situaciones inflamatorias, pues haya células que sean producidas en médula ósea, que entren a la circulación y que de ahí vayan y se localicen en los tejidos que son necesarios. Y al parecer, estas células progenitoras también se reclutan, se expanden y lo mejor es que producen el perfil de citocinas que se requiere para combatir algún patógeno. Esto hace que en realidad, de acuerdo a la plasticidad y de acuerdo a los tejidos, tengamos dos células muy abundantes, las ILC2, que sobre todo están en intestino y pulmón, y las ILC3, que sobre todo están en intestino, y que el ambiente inflamatorio las lleve a hacer el cambio hacia ILC1. Y de esas ya conocemos que, por ejemplo, hay ILC2 que se cambian al perfil 1 y se les conoce como ex-ILC2, o bien y LS3 que cambian su perfil para producir perfiles de tipo 1 y se les conoce como XY-LS3. Cada una de ellas pues ha sido estudiada y ha sido muy vinculada a los tipos de respuesta que ya conocen con los linfocitos T cooperadores. Es decir, que en el caso de las ILC2, por ejemplo, que producen interleucina 3, interleucina 5, que llama eosinófilos, interleucina 4, que da perfiles TH2 y producciones de IgE, pues realmente es que los efectos son los mismos, ¿no? Es un efecto que funciona en contra de parásitos y helmintos, es un efecto que ayuda a la producción del moco, al aumento del peristaltismo y que en casos de inmunopatología va a estar relacionado pues a la inmunopatología de la alergia y a la fibrosis. Hay otras patologías, por ejemplo, la obesidad y la hiperreactividad bronquial han sido relacionadas también a este tipo de células simplemente por el perfil de citocinas que producen. Pero, ¿qué es lo que realmente es diferente de las ILCs? Pues eso, que no tienen un receptor antigénico. Sin embargo, no son células que estén desprovistas de armamento. Esta es una ILC2 y esos son todos los receptores que contiene en su superficie, o bueno, algunos, ¿no? Tenemos receptores de citocinas, tenemos receptores de icosanoides,
tenemos receptores de neurotransmisores, de hormonas, tenemos receptores inhibitorios, ¿no? Seguimos con citocinas, con hormonas, con algunas lectinas e integrinas, y tenemos moléculas de coestimulación. Entonces, estas células realmente es que pueden recibir muchísima información. ¿Y cuál es el objeto de esa información? Pues nuevamente simular la activación de una respuesta T cooperadora. Aquí les voy a recordar cómo se hace la activación de un T cooperador. Una vez que el T cooperador recibe sus dos señales, sabemos que va a llevar a la inducción de tres vías: la vía de NF-κB, la vía de NFAT y la vía AP1. Es decir, estos factores de transcripción se van a producir después de la activación de un linfocito T cooperador. Y una vez que se tienen estos tres factores, lo primero es liberar interleucina 2 para que inicie la proliferación de estas células. Sin embargo, de acuerdo al ambiente, además de estas dos señales a través del reconocimiento y de las moléculas como CD28, vamos a tener la otra estimulación que es dada por las citocinas del ambiente. Y estas citocinas del ambiente quedamos que inducen algunos factores de transcripción. Esos factores de transcripción generan la diferenciación de las células y la producción de ciertas citocinas que van a llevar a la amplificación de vías de respuesta inmune innata. Pues bien, si ustedes se fijan, en el caso de las TH2 se van a inducir factores como STAT6 y GATA3 junto con los otros que habíamos comentado. En las linfocitos innatos, la gran cantidad de distintos receptores va a llevar justamente a la expresión de NFAT, AP1, NF-κB, STAT6, ¿no? Y esta célula, pues de manera distintiva, expresa GATA3 y hace el mismo perfil de citocinas que el que hace una TH2. Es decir, a pesar de no reconocer un antígeno, sí reconoce el ambiente. Y entonces, estas células, que a mí me gusta verlas como células un poco cieguitas, ¿no? Si están ciegas, no pueden ver el antígeno, pero eso no les impide ser funcionales, eso no les impide responder, eso no les impide ser células que ayuden a combatir una infección. Entonces, realmente es que estas células, a pesar de que no ven el antígeno, sí están viendo toda la activación de un sistema y de un sistema psiconeuroendocrino inmunológico. Otras células que son muy interesantes y que pertenecen a estas células innatas, pues son las células inductoras de tejido linfoide. Estas células inductoras de tejido linfoide fueron descritas antes de las ILC y ahora sabemos que son estas las que en situaciones, bueno, que en vida fetal ayudan a hacer placas de Peyer, ayudan a hacer órganos linfoides secundarios, ayudan a estructurar estas regiones y pues se ha visto que estas podrían estar implicadas precisamente en la formación de los órganos linfoides terciarios, ya que estas inductoras de tejido linfoide que pertenecen a la ILC3 pueden producir linfotaxina A, que al unirse a su receptor, pues hace que se expresen mayor número de integrinas en la superficie de las células estromales. Esa activación además lleva a la secreción de quimiosinas como CXL13, importantísimas para las zonas de B, y CCL19 y CCL21, importantísimas para la zona de T, y que atraen, de acuerdo a los receptores de estas citocinas, CXR5 sobre la superficie del B para llegar a la zona de B, y CCR7 que reconoce a estos ligandos, CCL19 y CCL21, para la formación de T. Y entonces, ¿cómo se integra esta zona de T, zona de B, en lugares donde no deberían de estar y que llevan a inmunopatología? Entonces, estas funciones, estas son algunas pocas de las funciones que tienen las ILC. Les recuerdo, las ILC trabajan de acuerdo a los perfiles de diferenciación, pero esto es lo que ha permitido que se relacionen con enfermedad. Y los que se relacionan con enfermedad, pues vamos a ver que de acuerdo al perfil de citocinas van a estar vinculados a diferentes respuestas inmunitarias. Y aquí la cosa no es tan distinta, ¿no? Si son células intracelulares, pues van a ser, la respuesta va a ser a través de NK o ILC1. Si son respuestas por parásitos o helmintos, pues van a ser respuestas de tipo TH2, ILC2, perdón. Y si son
respuestas que van en contra de patógenos extracelulares, pues las respuestas van a ser de tipo ILC3. Estos mismos perfiles pues se van a relacionar a otras enfermedades, como por ejemplo las ILC2, van a estar participando, como se los había comentado, en la hiperreactividad bronquial, en el asma. En el caso de las ILC3, pues en esa tolerancia intestinal, pero que nos llevan a los problemas de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este es un cuadro muy chiquitito en donde comparamos a estos perfiles y vamos a ver que donde haya los perfiles de T cooperador y las, ¿cómo se llama?, enfermedades en donde se tengan esta relación, pues nosotros vamos a encontrar también a las ILCs que están respondiendo a ese ambiente. Entonces, la gran pregunta que hacen en este artículo, pues, es si son amigos o no lo son, ¿no? Porque estos, como hemos visto, pues, pueden estar participando en el control de la inflamación y realmente es que están orquestando el bienestar a nivel de las barreras. Sin embargo, cuando hay alguna alteración de esas barreras y el ambiente de citocina les está indicando que hay daño, entonces responden y pueden responder de forma tan exacerbada y respetando a su ambiente sin ver al antígeno que podrían llevar a otras enfermedades patológicas, bueno, inmunopatologías propiamente dicho, es decir, exacerbaciones de la respuesta inmuninata y sobre todo de la respuesta inmuninata inflamatoria. Entonces, esto es un poquito de lo que hacen las ILCs y bueno, si alguno de ustedes tiene alguna duda o un comentario, no duden en buscarlo. Que estén bien.